Buenas noches, hermanitos. Nuevamente, gracias a Dios, estamos ya en la recta final de nuestro curso. Yo le doy gracias a Dios porque hemos aprendido y hemos estado juntos hasta este término. Les doy gracias porque nos ha dado la fortaleza, nos ha esforzado para poder seguir preparándonos, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, donde somos probados y donde tenemos que ir madurando, porque la situación que se nos ha presentado es muy difícil. Pero no debemos de temer, porque en nuestra debilidad Él nos hace fuertes. Y Él nos cuida porque es nuestro Dios y nuestro Señor y nuestro Papito. Oremos, hermanitos, para que Él tome control de esta clase y sigamos aprendiendo con Él. Cerremos nuestros ojos. Señor, te doy las gracias por una lección más. Estamos aquí, Señor, con un corazón dispuesto a entender, humilde, anhelantes de saber qué tienes para nosotros. Señor, yo sé que tú nos amas de una manera tan incansable para nosotros, tan no entendible. Pero también te doy las gracias porque nos permites conocer cosas desconocidas e ilógicas para el hombre. Te doy gracias, Señor, y te pido que sigas dándoles fortaleza y esforzando a mis hermanos y a mí, Señor, para seguirte, para seguir aprendiendo hasta que tú vengas y que nos encuentres haciendo lo que a ti te agrada. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanitos, pues comencemos. Bien, sí. Hoy vamos a tocar un tema igual de interesante, igual de hermoso, como todos los temas que el Señor nos ha compartido. El discernimiento. ¿Qué es discernir? Ahorita vamos a explicar qué es discernir, pero ya tenemos una idea más o menos de ello. Fíjese que cuando yo empezaba a caminar con el Señor, me gustaba leer mucho o empezar a leer la palabra. Y había pasajes que definitivamente no entendía. Uno de esos pasajes que me llamó mucho la atención habla y me identifiqué con las personas que no le entendían a veces a Jesús. ¿Sí? Y bueno, vamos a iniciar para que veamos cuáles son esos pasajes de los que estoy hablando. Voy a hablarles del pasaje y a entrarlos nada más en contexto. Los invito a que ustedes los lean con calma en casa. Vamos a hablar de Juan 2, 19, 21. Hoy últimamente pensaríamos, que son ya pasajes muy clásicos. Sin embargo, cuando yo empecé en la palabra me costaba trabajo entenderlos. Y es cuando Jesús tiene una plática con los judíos, cuando está en el templo, y les dice que Él tiene el poder de derribar, ¿sí?, el templo y reconstruirlo en 3 días. Obviamente la gente no le entendió y decía, ¿cómo? Este hombre está loco, ¿cómo que va a derribar un templo de este tamaño, tan colosal, con unas piedras tan grandes, y lo va a reconstruir en 3 días? Después ya comprendí con el tiempo y con la lectura constante y la oración y los cursos, gracias a Dios, que hablaba de nuestro templo, de nuestro cuerpo, que iba a derribar este cuerpo pecaminoso, lleno de pecado y de muerte, y que en 3 días lo iba a levantar, porque Él iba a demostrar que es un Dios de vivos,
iba a resucitar al tercer día, venciendo a la muerte, y que por medio de su sangre derribaba este cuerpo, lo limpiaba. Ay, cuando yo lo comprendí, o sea, se me quitó ese velo de mis ojos. Y el otro pasaje que yo quiero compartirles es Juan 3, del 4 a 5. Y este pasaje también ahora lo toman como muy clásico, pero les vuelvo a repetir, hermanos, a mí me costaba trabajo entender y me puse en el papel de Nicodemo en ese momento, cuando Jesús le dice que es necesario nacer de nuevo para ser salvo. Y Nicodemo se pone, no, Señor, ¿cómo yo ya estoy viejito? ¿Cómo me voy a introducir nuevamente en el vientre de mi madre para volver a nacer? No entiendo. O sea, Nicodemo no reflexionaba, no tenía el discernimiento de la palabra, y es lo que pasó con los fariseos, saduceos y todos aquellos que han negado o no han querido conocer y aceptar a Dios. Porque no tenemos ese discernimiento. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya le explica Jesús a Nicodemo que es necesario nacer del espíritu y del agua, arrepintiendo de sus pecados. Y entonces Nicodemo le dice, aún no entiendo, y él le dice, tú siendo maestro no lo entiendes. Entonces, ¿cómo quieres que te hable de las cosas espirituales si no las entiendes, no las comprendes? O sea, te falta discernir. Y para eso necesitas nacer de nuevo. El discernimiento nos ayuda a distinguir entre lo que proviene y no proviene de Dios. Y entonces, ¿qué es el discernimiento? Vamos a ver el significado de discernimiento. Del griego diacrisis pneumato. Voy a tratar de explicarlo. La cualidad o poder de ser capaz, bajo quien la guía del Espíritu Santo, de ver, captar o comprender lo que está oculto o percibir lo que no está bien. Nos ayuda a discernir, a comprender, como dice la definición, y también a percibir lo que no está mal. Distinguir lo que proviene y no proviene de Dios. Para que nosotros diferenciemos la verdad. Por eso dice que la palabra nos hará libres. Al aceptar a Jesús, nos hace libres del pecado. Cuando estamos en el mundo, o somos del mundo, o andamos pisando el mundo, nos lo comemos fácil. Pero cuando el Espíritu Santo nos empieza a ayudar a discernir, a comprender, a ver lo que otros no ven, ¡wow! ¡Qué increíble es el asunto! También nos ayuda a ver el bien y el mal a través de la palabra. Por eso es necesario que constantemente estemos, como lo hemos visto en todo el tema, todos los temas, e insistiendo y repitiendo que es necesario que trabajemos duro nuestra relación con Dios al orar y al leer la palabra. Es necesario. De otra manera no vamos a poder ejercitar ese discernimiento. Es maravilloso cuando el Señor, por medio del Espíritu Santo, te explica lo que no entendiste en la palabra, o que te muestra que algo no está bien. Nuestro versículo base de hoy es, da pues a tu siervo, a nosotros, un corazón entendido, para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Primera de Reyes 3:9a. Aquí habla de un corazón entendido. ¿Qué es un corazón entendido? Es un corazón que realmente desea, quiere, anhela comprender, entender y pone toda la atención del mundo para hacer lo que Dios nos está pidiendo. Un corazón obediente.
un corazón dispuesto para que realmente discernamos entre lo bueno y lo malo. Aunque ya tenemos o traemos el concepto de lo bueno y lo malo. Sin embargo, en estos tiempos y en tiempos pasados, el hombre a veces cae en el engaño. Y nosotros debemos de pedirle a nuestro Señor perdón, ese corazón, dárselo y decirle, Señor, yo quiero, dame que mi corazón sea obediente, que realmente te preste atención, que se abra, que sea entendido. Qué bonito es, nosotros los papás, cuando le damos una instrucción a nuestros hijos y ellos nos atienden. Ponen toda la atención del mundo porque nos aman y porque quieren quedar bien con nosotros. Y cuando hacen lo que nosotros les indicamos y lo hacen tal cual, wow, uno se siente feliz como papá. Mira, mi hijo sí me hizo caso, sí hizo las cosas como yo le dije. Pero cuando el hijo es desobediente y no hace lo que les dimos las instrucciones y no lo hace tal cual, nos damos cuenta que el hijo no le interesó, no quiere quedar bien con nosotros, no le importamos, es más, ni siquiera prestó atención a lo que le estuvimos diciendo. Así pasa con el Señor. A veces el Señor nos está diciendo cómo ir caminando o qué debemos ir haciendo y nosotros no prestamos atención. Debemos de pedirle ese corazón entendido. ¿Qué es el concepto del bien y del mal? Bien. Estaba yo hablándoles de cuando yo no empezaba en el camino del Señor, inclusive antes de que no tuviera yo al Señor como mi Señor y Salvador, pues no entendía, no discernía correctamente, ¿sí? Y en Primera de Corintios 2:14 nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Así es. No discernimos entre el bien y el mal. Y es algo que cuesta trabajo cuando no tenemos al Señor en nuestras vidas o cuando no ejercitemos el discernimiento. A veces tomamos malas decisiones. Estamos consultando y el Señor nos está dando una palabra. No la entiendo, Señor, no la entiendo. Y mejor hasta lo desechamos, ¿no? No nos ponemos a reflexionar. ¿Qué me trata de decir el Señor? Sí, no, espérate. O mira, si vas a hacer esto, ten cuidado. No seas imprudente. Ponte a trabajar, porque al perezoso mal le va. Y tomamos el rumbo equivocado. O tomamos malas decisiones. O nos engañan fácilmente. Y más en estos tiempos debemos de tener cuidado, hermanos, porque vendrán falsos profetas, falsos maestros. Yo no sé si les ha pasado, pero de repente estoy en el WhatsApp y me llama la atención una prédica. Y como ya conozco de la palabra, ya estoy leyéndola constantemente, ya tengo una relación con el Señor, me doy cuenta cuando están transcriversando o manejando mal la palabra. Muchas sectas lo hacen. Lo hemos visto también en el pasado. Cómo jalan a la gente porque no lee, porque no discierne, porque no tiene una relación con Dios y los jalan bien fáciles. Y muchas de esas personas que los han jalado, por ejemplo, hay una secta de un hombre, no ahorita no recuerdo, hermanos, pero los llevó hasta el suicidio.
Cuando dice la palabra de Dios que no entrarán al reino de Dios los homicidas. Y cuando te están engañando, cuando un hombre te está diciendo, mira, yo puedo tener varias esposas porque Dios, Salomón tuvo varias esposas. Sí, pero ¿qué crees? En Génesis dice que el Señor hizo hombre y mujer y se unirán en uno solo. Eso es desobediencia. ¿Por qué? Porque ya discernimos, porque el Señor nos lo indica, el Espíritu Santo nos remueve y ya no somos tan fácilmente engañados. Y en Job 30:26 nos dice, cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba la luz, vino la oscuridad. Sabemos perfectamente bien qué es mal y qué es bien, y tenemos que distinguirlo. A veces viene disfrazado de luz. Hay muchas iglesias ahora que me da tristeza, hermanos, cristianas, que están llevadas a acostumbrarse a lo mundano y adaptan canciones del mundo expresamente para el mundo, con letras donde hablan de sensualidad, adulterio y otras cosas terribles. Quitan la letra, dejan el ritmo, dejan la melodía y le ponen letras para Dios y las tocan en las iglesias. Y estamos hablando de iglesias cristianas o iglesias donde la otra vez estaba viendo una donde música tropical y los hermanos están bailando, no danzando, bailando. ¿Por qué? Porque no está el pueblo de Dios preparándose, orando, leyendo la palabra para no ser engañados, para discernir qué está bien y qué está mal. Y no ser engañados. ¿Qué debemos de hacer? Les voy a hablar de un atleta. Vamos a hablar de un corredor de maratón. Cuando un corredor de maratón, ¿qué hace? Se prepara. Se prepara para correr, pero también tiene que preparar sus sentidos. Tiene que preparar el oído para oír las instrucciones que le van dando los coaches en cada parte, ¿no? En donde él va corriendo. Tiene que preparar también su oído para cuando le van diciendo si comete una falta, si va correctamente y dónde están las estaciones para tomar agua. Tiene que preparar su vista, que aunque esté cansado, vea si por donde va corriendo no hay un bache, no hay un hoyo, no hay una piedra para no tropezarse. Tiene que preparar sus manos, su tacto, para estar tomando las esponjas, el agua cuando va corriendo. No se puede tener tanto tiempo y tomar rápido la botella de agua y tomarla, y las esponjas que usan para ponerse agua en la cabeza, ¿no? O en la cara, para refrescarse. Tiene que preparar sus labios, su boca y su nariz para saber inhalar y exhalar. Si no lo hace correctamente, hasta dolor, como dicen, de caballo le puede dar allí y desmayarse o no aguantar el dolor. Tiene que prepararse muy bien el atleta con todos sus sentidos. Pues es lo que nos dicen en Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y a qué se refiere el uso? A la lectura constante, a la oración, a la relación que tú ya estás teniendo con el Señor. Fíjense que a mí me pasó que una ocasión, yo veía una película, romantiquísima para mí. Es más, me hacía llorar.
esa película. Pero no distinguía. No, para mí era, uy, no, el amor, todo lo puede, todo el muchacho la ama tanto que hasta la muerte desafió. Y aún teniendo todos los problemas que tiene, el muchacho tiene derecho a irse al cielo. Cuando el muchacho hasta se quedó aquí atorado porque, ¿cómo se llama? Porque tenía que vengarse de que lo habían asesinado en un asalto. Yo no veía nada de eso, yo veía que estaba bonita y romántica. Pero con el uso del discernimiento, con la constante relación, wow, me encantó porque el Espíritu Santo me dijo, mira, fíjate, esta película te está transmitiendo y te está ministrando esto. Primero, que el chico no tiene derecho a ir al cielo porque ni siquiera ha aceptado a Jesús en su vida. Segundo, después de muerto no puede andar vagando por aquí. Tercero, y así me empezó a mostrar cosas en la película que la verdad dije, wow, sí, que uno está a veces ciego. Pero cuando tú vas ejercitando y el espíritu te va mostrando, te vas dando cuenta de cosas terribles que tú hacías y que ahora el Espíritu Santo te instruye que no las hagas. Y no duele. Ya no voy a ver esa película porque al final de cuentas lo único que hacía era hacerme llorar y angustiarme. Y ahora entiendo el por qué. Tenemos que discernir nuestros sentidos. Tenemos, que ejercitar nuestros sentidos en el discernimiento. Más en estos tiempos, hermanos, donde estamos viendo que a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo están llamando malo. O sea, a mí me da mucha tristeza. Otro ejemplo que les quiero poner es que los papás de ahora ven a un niño de 2, 3 años decir groserías y no son unas groserías chiquitas, sino son unos palabrones que ni yo como adulto los digo. Y en vez de llamarle la atención, se ríen, ay, qué gracioso, ay, qué bonito se oye, ay, mira, qué chistoso. Y después ese niño que crece a los 18, 16, 14 años, dice unas cosas, 20 palabras y una se le entiende bien. E inclusive insulta a sus mismos papás. Pero es bueno, porque los papás se acostumbran a que así los traten los hijos, a groserías. Debemos de tener cuidado y ejercitar los sentidos en el discernimiento. Sí, hermanos, podemos tener esa capacidad de discernir. ¿Quién nos las da? El Espíritu Santo. Si no tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a poder discernir y pensar? ¿Cómo vamos a poder comprender? Yo me imagino que Nicodemo, cuando ya empezó a seguir a Jesús, empezó a comprender, por eso lo siguió hasta el final. Nicodemo no fue de los fariseos que estuvieron de acuerdo en el conclave, donde lo condenaron, sino fue de los pocos maestros que abrieron su corazón, que pusieron un corazón entendido para aceptar a Jesús como su Señor y Salvador y poder ser bautizado tanto en agua como en el Espíritu Santo. Y empezó a discernir. Y en Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Nos va preparando, nos va enseñando, nos va deteniendo, nos aconseja.
nos instruye por medio de la palabra, nos muestra en la palabra. Recuerden que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. No nos deja en la oscuridad. Y el Espíritu Santo es nuestro instructor, nuestro guía, nuestro consolador. Por eso dijo el Señor Jesús, cuando yo me fuere, os vendrá el consolador. Y es necesario que venga. Discernir si un mensaje es de Dios. Vayamos a Juan 4:42, que nos dice así. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Nosotros no tenemos por qué irnos con lo que nos dijeron. Si nosotros conocemos a nuestro Señor, vamos a distinguir el mensaje de Él para con nosotros. Por medio de la palabra, por medio de los sueños. ¿Sí? Él nos va a enseñar que en la palabra está la respuesta. Pero ya lo conocemos. Es nuestro papito, nuestro salvador, nuestro consejero. Ya no es de oír nada más, sí, es que mira, ese Jesús murió en la cruz por ti. No, es decir, mi Dios. A mí me gusta cuando me decían en una prédica que yo no diga que mi Dios es el Dios de mis hijos, sino que mi Dios es mío y ese Dios, mi Dios, también es Dios de mis hijos. Que ellos hagan a Dios suyo, esa relación suya. Y así vamos a tener la seguridad de que el Señor no nos va a engañar, porque lo conocemos, porque Él es el que nos guía. Y vayamos a Filipenses 1:9, donde dice, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Cómo va a abundar en ciencia y en conocimiento? Pues pidiéndosele a Dios. ¿Sí? Se la tenemos que pedir a Dios. Él es el dueño del conocimiento, Él es el dueño de la sabiduría, de la ciencia. Por eso no entiendo mi discernimiento espiritual choca con el del humano. Soy ingeniero. Me gustan las matemáticas y la física. Me encantan ver todo lo que el Señor nos ha permitido ver, conocer de todo lo que Él ha creado. Y no entiendo por qué los científicos, los ingenieros, se oponen a ello. Siempre salen con que no, la ciencia es aparte de Dios. ¿Cómo apartarlo si lo creó? ¿Quién hizo las leyes físicas? Dios. ¿Cómo se mantiene la Tierra con un campo magnético? ¿De dónde salió? ¿De dónde salieron el universo? ¿De dónde se creó la nada? Aunque venga la teoría del Big Bang, ¿de dónde surgió la teoría del Big Bang? De hecho, esa teoría está muy parecida a cuando el Señor separa el caos, ¿no? Y empieza a hacer la creación. Muchos científicos, muchos científicos que tenían el discernimiento y creían en el Señor y eran cristianos como Isaac Newton, Kepler, el padre del cálculo integral, y etcétera, Galileo Galilei, eran cristianos y tenían el discernimiento del Espíritu Santo y estaban agradecidos de que el Señor compartiera ese conocimiento. Si los hombres de ahora, los de la ciencia de ahora,
tuvieran ese discernimiento, hermanos, la tierra no se estuviera muriendo, no habría smog, no la estuviéramos destruyendo. El Señor nos permite y nos da ese conocimiento y esa ciencia y discernir para que eso fuera para nuestro bien, para usarlo de una forma sabia. Y no estaríamos así. El Señor nos da mensajes cuando nosotros realmente le conocemos. ¿La Biblia me ayuda a definir lo que es bueno y lo que es malo? Sí. Sí. Antes de leerles los versículos, desde el principio el Señor, cuando le dijo a Adán y Eva que no tocaran el árbol y no comieran del bien y del mal, y ellos desobedecieron, sus ojos desafortunadamente vieron lo malo. Y cuando empezaron a vivir en el mundo más. ¿Sí? Y las leyes que el Señor nos dio, los mandamientos, las normas, estatutos, son para bien. Desde allí el Señor nos está mostrando que todo lo que Él ha hecho por nosotros es para bien. ¿Qué pasa si yo se desobedezco? Vamos a hablar del adulterio. ¿Qué dice la palabra? No adulterarás. Y Jesús viene a reafirmarlo y además ni con el pensamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque si no adulteras, estás bien. Eres libre, feliz, tranquilo, tienes paz, cuidas a tu familia, la tienes en tranquilidad, a tu pareja la tienes segura, se siente confiada en ti. Pero ¿qué pasa si haces lo contrario? ¿Qué sucede? Destruyes tu autoestima, te vuelves vil, mentiroso o mentirosa, te vas envileciendo, ya no tienes amor real, porque lo que te invade es una pasión enfermiza, destruyes el corazón, la confianza, la autoestima de la persona con la que tú te uniste, diciéndole que no la amas porque ya la engañaste, ¿no? Al engañar es que no amas, que te interesa muy poco. Destruyes a tus hijos. Se sienten defraudados, tristes, enojados, confundidos y perdidos. Y la otra persona también destruye a su vez lo que está detrás de ella, su familia. ¿Y todo eso a qué te lleva? A la muerte segura, pecado. Y te lo dice el Señor en su palabra. Entonces la palabra desde un principio te está diciendo que es bueno y que es malo. Y nos está dando la oportunidad de discernirlo y reflexionarlo. Y por eso dice en Primera de Tesalonicenses 5, 21, 22, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. ¿Qué pasa si yo fumo cosas raras? Por no decir algún estupefaciente, ¿no? Primero, pues me estoy degradando en mi cuerpo, lo estoy lastimando, mi cerebro, ¿sí? Dañando a mi familia, porque quieran o no, un vicio daña a la familia. Pero si lo pienso, yo me acuerdo, hermanos, que cuando estaba en la universidad, no faltaba quien me ofreciera, en aquel entonces no estaba tan duro lo de las drogas, pero sí el alcohol. Y yo me ponía a pensar eso, más cuando conocí a Dios. Aunque me dijeran lo que me dijeran, aburrida, aguada, por eso no te invitamos a las fiestas. Lástima, yo sí me quiero. Y tengo a alguien que me quiere mucho más. Se llama Dios.
Es mi padre que me cuida, que me ama y que quiere que sea una mujer libre, feliz, con paz, con tranquilidad y que logre los sueños que él me ha dejado tener y que está en ellos. Porque la carrera de ingeniería, con tantos varones, hermanos, no fue fácil. La mayoría, desgraciadamente, los han engañado, les han entenebrecido el cerebro de que el tomar los hace mucho ingenieros. Pero no es así. Tenemos que retener lo bueno y abstenernos del mal. Sabemos que el mal nos va a destruir, nos va a perder. ¿Para qué hacerlo? A mí me da tristeza cuando los jóvenes, ay, pues yo quiero probar ahora la droga, ¿no? Al fin que si yo quiero dejarla, la dejo. Eso no es cierto. Los ata. Y luego tú ves a chicos tan jóvenes que pudiendo tener una vida libre, feliz, tranquila y una profesión o algo que le hubiera gustado, ya no la tiene. Tenemos que definir y basarnos en la Biblia y en el discernimiento con la ayuda del Espíritu Santo para distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Salmo 119, 66. La palabra es viva y eficaz. Recuérdenlo. Es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Entonces, claro que la Biblia nos ayuda a definir lo que es bueno y lo que es malo. Discierne nuestros pensamientos, aun los más oscuros, y las intenciones de nuestro corazón. Y nos aconseja y nos lleva por caminos rectos. Qué bonito, ¿no? Los cristianos debemos de sentirnos privilegiados. No nos debemos de enaltecer porque ya entendemos. No, hermanos. Es un privilegio que debemos de tomarlo con humildad en nuestro corazón. El tener la oportunidad de entender, de comprender y de discernir. Y eso no quiere decir que juzguemos a otros o los critiquemos, ya sean personas que no conocen de Dios y no lo tienen en su vida, ni de hermanos que estén débiles o nuevecitos. Eso no nos da ningún derecho, al contrario. Tenemos que orar por ellos, no menospreciarlos, ni sentirnos, oh, yo soy el todo, yo puedo, yo soy. No es cierto. Estamos también aprendiendo. ¿Que estamos un poco más maduros? Sí, qué bueno. Nos ha costado porque el Señor nos ha pasado por el horno de fuego, para irnos quitando esas asperezas y esas cochinadillas que tenemos en el corazón. Y aún nos falta. Y no tenemos derecho a decir, no, hermano, tú no, o tú no puedes, o tú no entiendes. No. En 1 nos dice 12:21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Aunque el hermano sea débil, el hermano sea o la hermanita sean nuevecitos o sean personas que todavía no conocen de Dios, no quiere decir que nosotros seamos más. Es un privilegio realmente que el Señor nos esté mostrando y enseñando y que estemos entendiendo
la palabra, entendiendo y distinguiendo. Al contrario, debemos de estar alertas para realmente obedecer. Porque, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Primera de Corintios 14:20. Tenemos que madurar. Ya pasamos por ahí. Ya fuimos niños. Un adolescente, un joven comete muchos errores. Oremos para que no cometa tantos, que sea más sabio que nosotros, ¿no? Yo me acuerdo que le decía a mi pastora, ay, pastora, ¿por qué de joven no maduré? ¿Por qué de joven no discerní? ¿Mm? Porque tenía que pasar cierto proceso que el Señor hizo en mi vida para que yo fuera madurando. Y aún me falta muchísimo, hermano. Yo creo que todos estamos en procesos continuos, pero tenemos que ser humildes y orar mejor unos por otros y no criticar, porque es muy fácil criticar, pero a veces no conocemos el porqué, las circunstancias, y se nos olvida que nosotros también pasamos por ahí. Y que hubo hermanos que nos explicaron, que oraron, y el Señor lo utilizó para que nosotros comprendiéramos. Entonces nosotros no tenemos ningún derecho de juzgar ni criticar. Mejor oremos unos por otros. No necesitamos, somos un cuerpo. En serio. El dedo chiquito del pie, si no existiera, no tendríamos equilibrio. Así es. Bien. Dos cosas. ¿Qué herramientas necesitamos? Bueno, cuando yo entré a la carrera, les digo, de ingeniería, yo era feliz llevando en mi bolso, en mi mochila, en vez de llevar peine y espejo, llevaba siempre un desarmador y llevaba otra herramienta. Y, pues, era muy chistoso porque mis compañeras o conocidos me decían, oye, préstame tu espejo o traes un bilé. Pues no, yo no traía nada de eso, hermanos, ¿no? Siempre era feliz trayendo mi buril, mi desarmador, una pinza, cinta de aislar. Bueno, era bonito para mí, ¿no? Me encantaba esa carrera, me encanta mucho. Pero bueno, eran mis herramientas para trabajar en la escuela. Y aquí las herramientas de la palabra es precisamente, digo, del discernimiento, es la palabra de Dios como base. Una carta de amor, una herramienta. Y como les leí hace rato Hebreos, Hebreos 4:12, es la espada. Sí, una herramienta y un arma. ¿Sí? Que desenvainas. A mí me encanta el pasaje donde Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo. Fíjense bien por quién, por el Espíritu Santo. Y pasa 40 días y 40 noches en el desierto. Y es tentado por el enemigo, porque siempre está queriendo destruir, ¿no? Y me encanta, adoro esa parte, no la voy a leer, solamente lo voy a contextualizar. Cuando el enemigo trata de tentar al Señor, perdónenme la risa, pero es que, Dios mío, es tan hermoso ese pasaje, me emociona solo de ver cómo el enemigo lo trata de confundir utilizando la misma palabra, porque el enemigo conoce la palabra de Dios, conoce las herramientas y las trata de usar para confundir, para engañar. Y lo vimos desde Génesis, cuando trató de engañar a Eva, ¿no? Y la engañó desafortunadamente. Pero cuando el Señor es llevado al desierto y
el enemigo lo trata de engañar con la misma palabra en él. Permítanme, déjenme buscarles las tentaciones, ¿no? Y dice así, se los voy a leer, no todo, dice. Entonces, estoy en Lucas 4:3. Entonces el diablo les dijo, si eres hijo de Dios, ay no, perdón, un poquito arriba. Sí, di a esta piedra que se convierte en pan. Y Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Utilizando la palabra como espada, como arma, base para romper ese engaño, porque lo estaba transquiversando ese versículo, el enemigo, y luego lo lleva a un lugar alto y le dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada. ¿Sí? Fue entregada a él. Y a quien quiera la doy. Si tú, postrado, me adorares, todo será tuyo. ¿Y no es así ahora como el enemigo engaña? Te voy a dar poder. Por eso hay mucha corrupción. Por eso hay mucho matanza. ¿No es así? Porque los engaña que todo esto va a ser de las personas que lo hagan. Pero ¿qué contesta Jesús? Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¡Wow! Segunda estocada. Lo lleva a un pináculo del templo y le dice, si eres el Hijo de Dios, échate ahí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Tercera y última estocada. Y se fue enojado, ¿no? Porque mi Señor Jesús lo venció en esa batalla espiritual. La palabra de Dios es base como base. Es la piedra angular ahorita, hermanos, para que nosotros discernamos, para que podamos hablar con la palabra la verdad. Oseas 14:9 nos dice, ¿quién es sabio para que entienda esto? ¿Y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Los caminos del Señor habla de su palabra, de por dónde nos va a ir guiando con la palabra. Y debemos de examinar el fruto de las cosas. ¿A qué se refiere con el fruto de las cosas? Pues a lo que viene después de, ¿sí? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Primera de Corintios 10:23. Sí, como les dije, cuando estaba yo en la escuela, no, vamos a la fiesta, no pasa nada. Fíjense que una ocasión, unas compañeras de la preparatoria me invitaban a que nos fuéramos en ride. Ay, yo le agradezco a Dios que no lo haya permitido, porque les dieron un susto por andar pidiendo ride. ¿Sí? Subirse con desconocidos en un carro para ahorrarse el pasaje o el camino, y estoy hablando de épocas donde todavía no había tanta situación como ahora, ¿no? Todo lo puedo hacer, pero no conviene.
Dios no te ata, nos dio un libre albedrío, no nos obliga, nos dice, mira hija, no lo hagas por esto, te va a pasar esto, piénsalo bien, te va a llevar a estas situaciones, pero no te obliga, es muy caballeroso. Mis señores, es algo maravilloso, no nos obliga, nos lo pide como un caballero, aún nos respeta, a pesar de todo, a pesar de que somos necios, egoístas, soberbios, insensatos. Él todo nos los pide con amor y no nos obliga para nada. Y entonces nosotros debemos de discernir las cosas, lo que contiene, lo que está por dar como fruto. ¿Qué pasa si yo me dedico a vender estupefacientes? ¿Cuál será el fruto de esa acción? Poner en peligro mi vida, mi integridad y la de mi familia, ¿no? Ir a la cárcel o morir. Pero ¿qué pasa si yo decido mejor orar, llevar la palabra a otras personas? Van a tener la misma oportunidad de yo de ser libres, de dejar sus cargas, de conocer a un Dios hermoso, de que rompan sus cadenas y sobre todo de vivir la eternidad. Debemos de tener cuidado, hermanos. Cuidado porque no debemos de confundir el discernimiento y el don de discernimiento de espíritus. Y les quiero, antes de que leamos el versículo que está ahí, yo quiero leerles Primera de Corintios 12:10. Ven, les voy a leer desde el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y de ahí me voy a ir al 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y hasta ahí me voy a quedar, porque es un don. ¿Para qué? Pues para el servicio del cuerpo de Cristo. Es para distinguir entre la verdad de la palabra y los engaños de doctrinas propagadas por demonios. El discernimiento de espíritu. El don. Si se dan cuenta, hemos hablado del discernimiento para entender la palabra, para distinguir entre el bien y el mal. Pero el discernimiento de espíritus es para los engaños del enemigo. Y muchos profetas que se van a levantar, y falsos pastores y falsos profetas y falsos maestros van a tratar de engañar con doctrinas falsas. Entonces no confundamos el don del discernimiento de espíritus que otorga el Espíritu Santo a quien Él decida, porque no a todos, son varios dones los que reparte según sea su voluntad, con el discernimiento que debemos de tener todos
Todos tenemos que ejercitar el discernimiento. En 1 de Juan 4:1 nos dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Van a engañar. Por ejemplo, vamos a hablar del pasaje de Pablo, cuando está predicando la palabra en Asia y encuentra la pitonisa. Él distingue qué tipo de espíritu trae la pitonisa y lo reprende. ¿Sí? Y lo dice en el pasaje. Espíritu de adivinación. ¿Sí? Es un don que Dios le había otorgado, el Espíritu Santo, a Pablo. Y vuelvo a repetir, no a todos nos da ese don. El Espíritu reparte como Él quiere, como Él ve en nuestro corazón. Pero el discernimiento de la palabra de Dios, el discernimiento en que necesitamos para distinguir entre el bien y el mal, sí lo debemos de tener todos y ejercitarlo. ¿Y cómo lo vamos a ejercitar? Ya les dije, hermanos, leyendo la palabra, orando, teniendo una relación firme con el Señor. Quiero cerrar con esto, hermanitos. ¿Para qué queremos discernir? Bien, discernir para reconocer la voz de Dios, ¿sí? Para comprender la voluntad de Dios, para distinguir la verdad, lo bueno de lo malo, y para evitar ser engañados por el pecado. Y quiero compartirles Salmos 32, 8, que dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Esto lo dice el Señor a nosotros. Te haré entender, te haré comprender, te enseñaré el camino por medio de la palabra. Recuerda, es lumbrera tu camino. Y debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre ti siempre estaré. Te cuidaré, te protegeré, te guiaré, te enseñaré. Confía en mí. Todo eso dice Salmos 32:8. Wow. Me siento privilegiada de tener un Dios tan hermoso, que si nosotros escudriñamos su palabra, la verdad nos vamos a sentir soñados. De veras, hermanos, no pierdan esta oportunidad de conocer cada vez más al amado, nuestro papi, porque sobre todo en estos tiempos donde a veces nos sentimos a lo mejor solos, tristes, frustrados, confundidos, es cuando más debemos de estar con él, más debemos de abrazarlo. Bueno, quiero dejarles una pequeña tarea. Les voy a dar yo, así como lo voy a actuar un poquito transcriversando o poniendo cosas erróneas en esta palabra. Y ustedes tendrán que discernir y buscar, pedirle al Señor que les dé palabra de Dios en la misma Biblia para contrarrestarla. Así como el enemigo lo hacía con Jesús, así yo quiero hacerlo. Transcriversar una parte y ustedes respondiéndola con la palabra de Dios. Oren para que así sea. Yo sé que lo van a lograr porque tienen su corazón muy, muy, muy bien. Dice así, escúchenlo bien y escúchenlo varias veces. Tú puedes comer y beber y hacer todo lo que quieras, porque Dios
te lo permite. No te preocupes. Tanto judíos como cristianos o gentiles no van a caer en el error. Tú puedes comer o beber todo lo que quieras. No te preocupes. Tanto judíos como gentiles o cristianos no van a caer en el error. Espero, hermanitos, que encuentre cómo contestarme a eso. Porque, híjoles, en el mundo así nos hacen, ¿no? Nos dicen, ay, pues tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Dice Dios que es amor, entonces nos podemos amar todos contra todos. ¿Sí? ¿Y cómo le responderías tú a eso? Yo lo respondería sí, pero dice la palabra que no entrarán en el reino de Dios aquellos que se echan con su mismo género, ¿verdad? Pero en fin. Dios los bendice, cuídense mucho. Espero verlos en nuestra reunión de Zoom. Esta es nuestra penúltima clase. Ya vamos a terminar parte de este escalón, hermanos. Por favor, no se rindan. No tengan miedo. Esfuércense, sean valientes. Porque Dios nos ama y nos quiere a cada uno con nuestros defectos, pero también nos fortalece nuestras debilidades. Dios los bendiga.